Esta dualidad en la Asamblea Legislativa demuestra también, creo yo, una debilidad de la oposición, que me parece que es un elemento que hay que destacar. Y es que Veamos a Juan Guaidó hace algunos minutos nada más. Seguimos con Leticia Martínez, que es analista internacional, y con ella hablábamos de esta tercera posición que toma la Argentina, y quería remitirme al comunicado que emitió justamente la Cancillería después de lo sucedido el pasado domingo con esta elección de Guaidó y de Parra, ¿no? A la vez en estas congresos paralelos, ¿no?, que está transitando hoy Venezuela. El gobierno argentino, dijo nuestra Cancillería, lamenta profundamente los episodios registrados en el día de la fecha, refiriéndose al pasado domingo, en la República Bolivariana de Venezuela. Resultan inadmisibles para la convivencia democrática los actos de hostigamiento padecidos por diputados, periodistas y miembros del cuerpo diplomático al momento de procurar ingresar al recinto de la Asamblea Nacional para elegir a las nuevas autoridades de su junta directiva. No es solamente nuestro país el que ha adoptado esta postura. No, como decíamos un poco antes, está acompañado en lo que hablábamos de la tercera posición, justamente por México, que quedaron un poco igual solos en la región, después, sobre todo después del golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales, con Luis Lacalle Pou, quien asumirá en Uruguay. Quedaron un poco por ahí esta posición más sola, si se quiere, en la región, que planteaba esta situación de no ser tan duro contra el gobierno de Nicolás Maduro, ni tampoco apoyarlo sin cuestionar, como por ejemplo lo que leías recién en el comunicado de la Cancillería Argentina, sí, que cuestiona esto de que no se haya permitido el ingreso de legisladores, el ingreso de Juan Guaidó o la agresión contra periodistas. Sumamos a otro analista internacional, Mariano del Popolo. Gracias por venir. Gracias a ustedes. ¿Cuál es la lectura que haces de lo que está sucediendo en Venezuela? Bueno, estamos en una situación en Venezuela que, en primer lugar, se sucede ya de lo que venía pasando hace tiempo. Hay una situación de dos poderes legislativos, ahora, como se mencionaba, una Asamblea Nacional Constituyente, apoyada por el chavismo fundamentalmente. Creo yo una debilidad de la oposición, que me parece que es un elemento que hay que destacar. Y es que evidentemente Guaidó ya no está pudiendo dirigir a todo el bloque opositor de manera homogénea, algo que de alguna manera había empezado con las elecciones en las cuales Maduro se presentó sin la participación de buena parte de la oposición, aunque algunos candidatos opositores se habían presentado. Ese proceso de desgaste de la oposición creo yo culmina en este proceso, digamos, de conformación de la nueva Junta Directiva Legislativa, en la cual un sector se separa de la conducción de Guaidó, que es claramente apoyada por Estados Unidos. Digo, Mike Pompeo tuiteó a favor, ¿no?, directamente de Juan Guaidó, diciendo que él seguía reconociéndolo, y hay un sector cada vez más numeroso de la oposición que ya no está respondiéndole. Creo que eso es un elemento que hay que advertir también en el, digamos, entramado político venezolano de hoy. Leticia, vos también tenés una visión parecida a la de Mariano. Digo, ¿quién gana y quién pierde en este desdoblamiento? Bueno, es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Si se pudo mantener el presidente, el autoproclamado presidente durante el 2019, más allá de que haya perdido un poco de peso en lo internacional y también dentro de la oposición, creo que hay que ver, y que me parece un punto clave acá, es que lo que se decía es que después de elegir nuevamente las autoridades en la Asamblea, se iba a poder hacer el llamado a elecciones legislativas, que es uno de los grandes pedidos. Me parece que ahí pierde un poco esta posibilidad de ir a elecciones en las cuales estén todos o se llegue mínimamente a un consenso para llevar elecciones y elegir nuevamente a los legisladores. Me parece que esto es una traba y que pierde justamente la democracia, si se quiere, en poder llevar adelante estas elecciones. Ya se lo pregunté a Leticia, te lo traslado a vos. ¿Cómo ves la postura, esta tercera posición de la que hablamos, que ha tomado nuestro país? Bueno, creo que un poco respondiendo a la idea de política exterior que tiene Alberto Fernández y Felipe Solá, de sostener un alineamiento con México que vaya mediando entre las posiciones, digamos, de Estados Unidos, más afines a Estados Unidos, Bolsonaro, ¿no?, el Grupo de Lima, y la posición que hoy sostiene Venezuela. A la Argentina se para en ese lugar, muy también mediado por la situación que tiene Argentina con el FMI, con la necesidad de renegociar la deuda externa. También recordemos que el asilo que le dio Argentina a Evo Morales fue algo que no cayó bien en el Departamento de Estado y en los sectores de la Embajada de Estados Unidos en Argentina. De alguna manera, incluso
oficialmente Estados Unidos demostró su disconformidad y expresó su disconformidad con eso, con la decisión que había tomado Argentina. Yo creo que la decisión está muy vinculada con todas estas situaciones, ¿no? Con esas rispideces que se generaron con el asilo de Evo Morales, con la necesidad de renegociar la deuda. Me parece que Argentina esta vez optó por tomar una decisión de alejarse de Venezuela para ganar un poco más de aire con Estados Unidos. ¿Podrá ser sostenida en el tiempo esta posición? Es difícil, yo creo que también un poco la región lo necesita, ¿no? Veníamos viendo una región muy alineada con Estados Unidos frente a situaciones que tal vez ameritaban, digamos, un poco un desacople, ¿no? Por ejemplo, se mencionaba lo de Bolivia, el golpe de Estado y la posición que había asumido Almagro. Me parece que un poco Argentina y México están obligadas a tomar esa posición, porque hoy, digamos, es un terreno que está vacío en la región, ¿no? Hoy no hay países que estén adoptando esa línea. Está por un lado Venezuela, está por otro el Grupo de Lima, y creo que ahí se genera una posibilidad importante para Argentina, que evidentemente el gobierno busca profundizar ese posicionamiento en política exterior. Y se ve también con la elección ahora que se va a producir en la OEA, donde Argentina ya manifestó que no va a apoyar la reelección de Almagro. Creo que hay una voluntad del gobierno de seguir sosteniendo este lineamiento en política exterior. Se sabe, y le pregunto a los dos, si este desdibujamiento que está teniendo la figura de Guaidó también se da en sus seguidores en cuanto a la gente, ¿no? Al común de a pie, y lo digo por la tensión, ¿no? Que se ve desde afuera, y pensar que esta tensión pueda trasladarse una vez más a las calles como sucedió en otros momentos. Sí, sin dudas, dentro de la oposición Juan Guaidó perdió muchísimo peso, por un poco lo que planteábamos antes, sumergió o apareció como el presidente autoproclamado que reconocían más de 50 países, que parecía que se iba a terminar con el gobierno de Nicolás Maduro, y todo eso quedó en medio de la nada. Y además esta posición de quizás tener una postura más dura con respecto a dialogar y a buscar una salida a esta crisis, a este conflicto que vive Venezuela. Así que sin dudas dentro mismo de la oposición perdió gran parte de su apoyo. Mariano. Sí, yo creo que hoy el fuerte de Guaidó no está en el flanco interno, no está en el frente interno, sino que está en el frente internacional, producto de las gestiones, digamos, que hizo Estados Unidos para lograr cierto reconocimiento internacional de su figura. Creo que en el frente interno es evidente que de a poco va perdiendo cierto poder, que se va produciendo cierto desgaste, ¿no? También Guaidó había prometido que iba a asumir como presidente en una fecha, esa fecha se fue corriendo, necesariamente esa situación y el lógico fortalecimiento de Nicolás Maduro, también producto del desgaste de Guaidó, hace que vaya perdiendo, creo yo, apoyos, y eso se expresa ahora en la Asamblea Legislativa con esto, ¿no? Que un sector de la oposición se separa, digamos, de su órbita, incluso sectores que venían de partidos políticos fuertemente opositores a Nicolás Maduro, ¿no? El presidente de la Asamblea Legislativa venía del partido de Capriles, ¿no? Entonces son sectores, que evidentemente ven cierto desgaste de Juan Guaidó, en la figura de Juan Guaidó, y también están buscando recuperar ellos, ¿no? Cierto protagonismo. Partidos tal vez como COPEI, como Acción Democrática, que venían siendo partidos históricamente tradicionales en la política venezolana, tal vez estén buscando también un poco recuperar este lugar en la escena política frente a la emergencia de nuevos partidos como Voluntad Popular, Primero Justicia, ¿no? Que son los partidos de Capriles y de Guaidó. Leticia, Mariano, gracias, ¿no? Por acompañarnos en este análisis, viendo lo que está sucediendo allí en Venezuela, hecho que nos preocupa a todos como región y también a tantos venezolanos que están viviendo en nuestro país. Gracias, No, muy amables.